Algunas personas dicen que la Biblia es muy difícil de entender y otros dicen que la Biblia es muy complicada y aún otras personas dicen que la Biblia se contradice. Pero hoy en este video vamos a descubrir que Dios mismo nos ha dado una llave, una clave para entender su palabra escrita en una manera correcta. La Biblia tiene un título, se llama La palabra de Dios escrita, porque Dios usó a hombres que Él mismo eligió para que escribieran por medio del poder de su Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Y por eso creemos que la Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Y como les mencionaba, la llave y la clave que Dios nos ha dado para entender su palabra correctamente, la tenemos que descubrir aquí mismo en las Escrituras. Y digo descubrir porque se encuentra cubierta en las traducciones y en las diferentes versiones de la Biblia. Esta llave y esta clave se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Usando el índice, abran sus Biblias a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Les voy a leer dos versiones de este mismo verso para que se den cuenta a lo que me refiero. La primera es una versión moderna y miren cómo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos vamos a enfocar en la última parte de este verso, donde dice que usa bien la palabra de verdad. Enseguida, comparemos esto con la versión antigua y noten cómo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Notaron eso? Una versión dice que usa bien la palabra de verdad y la otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Pero, ¿qué significa usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo podemos saber si estamos usando bien la palabra de verdad? En realidad, no hay manera de saber, y por eso esta frase no tiene sentido. Ahora, trazar bien simplemente significa copiar, a manera de calcar algo, copiando línea sobre línea. Y por eso, esta frase tampoco tiene sentido. Para descubrir exactamente lo que el apóstol Pablo escribió aquí, tenemos que ir a una versión que se llama interlineal, en donde tenemos lo que fue escrito originalmente en el idioma griego, traducido al español, literalmente palabra por palabra, como pueden ver aquí en sus pantallas. Ahora leamos el mismo verso de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, en su sentido original. Noten cómo dice: procura diligentemente a ti mismo aprobado, presentar a el Dios, obrero sin de qué avergonzarse, cortando derecho a la palabra de la verdad. ¿Notaron eso? Originalmente dice cortando derecho la palabra de verdad. Y no dice que usa bien la palabra de verdad. Ni tampoco dice que traza bien la palabra de verdad. No, más bien dice cortando derecho, y es la palabra griega ordotumunta. Les vuelvo a señalar, noten que es la palabra griega que se pronuncia ordotumunta, porque enseguida veamos en el diccionario Strong del griego al español para descubrir más lo que significa la palabra ordotumunta. Como ven, aquí tenemos la palabra y está compuesta de dos partes: derecho, cortar, o cortar derecho. Y acá tenemos su definición exacta. Noten cómo dice: hacer un corte derecho, es decir, figuradamente, dividir correctamente el mensaje divino. ¿Notaron lo que cortar derecho significa? Significa dividir correctamente el mensaje divino. Ahora leamos el mismo verso con su verdadero significado. Noten cómo dice: procura diligentemente a ti mismo aprobado presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Como ven, ahora tenemos exactamente lo que el apóstol Pablo escribió
originalmente, y más bien podemos decir que Dios escribió usando la mano del apóstol Pablo. Ahora, este verso tiene mucho más sentido. Volvámoslo a leer, que divide correctamente la palabra de verdad. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué será que Dios dijo dividir correctamente la palabra de verdad? La respuesta es, porque Dios mismo reconoce que la Biblia dice diferentes cosas en diferentes lugares. O sea, aquí dice una cosa y allá dice otra cosa. Les voy a dar unos ejemplos. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, versos 13 y 14, dice lo siguiente: debe ser circuncidado el que es nacido en tu casa y el que es comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua, y el varón incircunciso que no se hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Noten que Dios mandó a todo hombre del pueblo de Israel a que se circuncidara, y el hombre que no se circuncidara ha quebrado el pacto de Dios. Ahora comparen esto con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 2. Ahora el apóstol Pablo también era de Israel, pero noten lo que dice: he aquí, yo Pablo les digo, que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Cristo. ¿Notaron el contraste? Ahora veamos otro ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versos 13 y 14, dice así: di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes, a través de sus generaciones. Guardarán el día de reposo, porque le es santo. A cualquiera que lo profane, se le dará muerte irreversiblemente, y todo aquel que realice alguna obra, tal persona será excluida de entre su pueblo. Noten que Dios dijo: cualquier persona que profane el día de reposo, se le dará muerte. Pero ahora miren lo que Dios dice en Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Notaron eso? Dios dijo que cualquiera que profanare el día de reposo se le dará muerte, pero ahora dice que nadie los inquiete en cuanto a días de reposo. Ahora noten esta división tan importante que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 28 y 29, cuando los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Dios. Este rechazo fue un rechazo final de parte de los judíos. Y noten lo que sucedió. Dice: por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, porque ciertamente ellos lo escucharán. Y cuando él dijo estas cosas, los judíos se marcharon. ¿Notaron esas diferencias y esas divisiones? Y por eso, por esa razón, es necesario que la palabra de Dios sea dividida correctamente. La palabra de Dios debe ser dividida correctamente. Dividir correctamente es la clave, es la llave que Dios ha puesto en nuestras manos para poder recibir la verdad de su palabra. Cuando reconocemos las divisiones que Dios mismo ha puesto en su palabra, no solamente la podemos entender correctamente, sino que también tendremos su aprobación. Tal y como nos dice aquí en 2 de Timoteo 2:15, cuando dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Y por esa misma razón, escuchen esto: aunque toda la Biblia fue escrita para nosotros, no toda la Biblia se trata de nosotros, porque aquí, en las Escrituras, hay mensajes con instrucciones que son dirigidos a diferentes grupos de personas, principalmente a los que menciona en 1 de Corintios capítulo 10, verso 32, en donde dice: hagan todo para la gloria de Dios, para que no sean tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Notaron eso? Las Escrituras reconocen tres diferentes grupos de personas:
Los judíos son las personas del país de Israel, pero hay judíos que sí creen y hay judíos que no creen. Los gentiles son las gentes de los otros países, o sea, los que no son judíos, pero también hay gentiles que sí creen y hay gentiles que no creen. Y la iglesia de Dios son las personas creyentes, ya sean judíos o gentiles, que han creído el mensaje de salvación de Dios. Tal vez la pregunta sea, ¿cómo es que vamos a dividir correctamente la palabra de verdad? Pero para contestar esta pregunta, les voy a dar unos ejemplos. En la carta a los Gálatas, eso es Gálatas, capítulo 2, verso 8 y 9. Léanlo en sus propias versiones. En este pasaje tenemos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos, o sea, a los gentiles. Y en el verso 9 sigue diciendo, y por eso Santiago, Pedro y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio para confirmar que nos aceptaban como compañeros. Nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, o sea, entre los gentiles, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Simplemente con esto nos podemos dar cuenta que Dios ha mandado a diferentes ministros, a diferentes grupos de personas, y en esta ocasión el apóstol Pedro, Jacobo y Juan dice que fueron enviados especialmente a los judíos, mientras que Pablo y Bernabé fueron enviados a los gentiles, o sea, a las otras naciones. Esto lo podemos confirmar con lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 7, cuando dijo, por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Y en Efesios capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Entonces nosotros, como creyentes en el Cristo y como miembros del cuerpo del Cristo, tenemos al apóstol Pablo establecido por el mismo Señor como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, o sea, de las naciones. Y de ahí, de las cartas del apóstol Pablo, tenemos un mensaje directamente dirigido a nosotros los creyentes de este tiempo presente. Porque recuerden, toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia se trata de nosotros. Les voy a dar otros ejemplos. En el profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 1, dice así, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Notaron eso? La visión y la profecía se trata de Judá y de Jerusalén. No se trata de los gentiles, no se trata de los cristianos, no se trata de la iglesia de Dios. Todo lo que está escrito aquí se trata concerniente a Judá y Jerusalén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, verso 8, dice así, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Otra vez, aquí no se trata de los cristianos, no se trata de los gentiles, no se trata de la iglesia. Aquí se trata todo acerca de Israel y de Judá. Efesios capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Como ven, aquí en esta ocasión, aquí sí se trata de los gentiles. Eso es, los gentiles creyentes. Y en Colosenses capítulo 1, verso 27 dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo entre ustedes, la esperanza de gloria. Lo que quiero decir es que no todo lo que está escrito en la Biblia te corresponde. O sea, no todo lo que está escrito en la Biblia se aplica a ti. Hay cosas que sí se aplican a ti
y hay cosas que no se aplican a ti. Hay cosas que sí te corresponden, pero hay cosas que no te corresponden. Y de eso se trata lo que el apóstol Pablo dijo, dividir correctamente la palabra de verdad. Les voy a dar un último ejemplo en este video. Escuchen lo siguiente. Antes de que Yeshua Jesús muriera, su mensaje era uno, pero cuando murió y resucitó y fue ascendido al cielo, a la derecha de Dios el Padre, su mensaje fue otro. Pero, ¿por qué digo esto? Porque escuchen y comparen los siguientes versos. En Mateo capítulo 10, versos 5 al 7, a estos 12, o sea, a los 12 apóstoles, envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por camino de los gentiles. ¿Notaron eso? No vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino que vayan a las ovejas de la casa de Israel, que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Notaron eso? El Cristo les dijo a sus apóstoles, no vayan con los gentiles, vayan a la casa de Israel. Y no solo eso, noten que la proclamación era, el reino del cielo se ha acercado. Ahora notemos lo que el Cristo les dijo después de que murió y resucitó en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, cuando dice Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Notaron eso? Ahora sí, vayan a todas las naciones. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 37 y 38, tenemos la nueva proclamación. Noten cómo dice en el verso 38. Por tanto, sepan hermanos, que por medio de este, o sea, por medio del Cristo, les es proclamado a ustedes el perdón de los pecados. Esa es la nueva proclamación, el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Notaron la diferencia? No es que la Biblia se esté contradiciendo, porque todo está perfectamente en su lugar. Lo que se dijo en un lugar, no lo debemos de revolver con lo que se dijo en otro lugar, porque eso va a crear confusión y error. Les vuelvo a recordar que el mismo Señor, Jesús el Cristo, después de que murió y resucitó y fue ascendido al cielo, el mismo Señor, estableció al apóstol Pablo como predicador, apóstol y maestro de las naciones, o sea, de los gentiles. Y en sus cartas, en las cartas del apóstol Pablo, principalmente en la carta a los Efesios y a los Colosenses, encontramos el mensaje para nosotros, los creyentes que vivimos hoy en este día. Les sugiero a que lean esas dos cartas, Efesios y Colosenses, y las revisen y las estudien, se las graben en sus mentes, porque ahí encontramos la revelación de los planes, los propósitos y la voluntad de Dios para nosotros. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.